Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de Psicología de la Alimentación. Hoy vamos a ver los principios biopsicosociales en salud y enfermedad. Y como introducción, vamos a decir que el modelo biopsicosocial es un modelo con un enfoque participativo de salud y enfermedad que postula diversos factores, ¿no?, que desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o de una discapacidad determinada. Este planteamiento renuncia a la definición simplista de salud mental o de enfermedad como algo simple, ¿no?, considerando estas dos dimensiones como una parte de un mismo continuo, como algo que se relacionan indivisiblemente una con la otra. Claramente que están separadas en los extremos y que hay algo borroso en los puntos intermedios, pero el modelo biopsicosocial no es solo un intento de humanizar la práctica clínica, sino que es un esfuerzo de brindar una base más bien sólida para ver este aspecto de la psicología alimentaria y del concepto de lo que es la salud y enfermedad, verlo desde un aspecto científico, ¿sí? Y en este sentido podemos decir que es un modelo científico y no un modelo filosófico, aunque hay muchos profesionales, muchos científicos, muchos estudiosos que hacen de este modelo una filosofía, ¿no?, una filosofía de atención, una filosofía de vida prácticamente. El modelo biopsicosocial, abordado desde la historia, fue precedido por un modelo que apareció a mediados del siglo XX aproximadamente, cuando la medicina se regía únicamente por un modelo que se llamó modelo biomédico, un modelo dualista, que favorecía la visión de que la mente y el cuerpo eran consideradas de manera separadas, donde no había una conexión entre ellas y donde la enfermedad era tratada bajo el principio de causa y efecto. Sin embargo, a partir de lo que fue el modelo psicosocial, se empezó a considerar que la causa de la enfermedad provenía de elementos externos, ¿no? Cortar. Sin embargo, el modelo biomédico, a contraposición del modelo biopsicosocial, considera que la causa o consideraba que la causa de enfermedad provenían de elementos totalmente externos a la persona, ¿no? Elementos como bacterias, como virus, elementos como cambios físicos internos, como son los genes o como venimos determinados genéticamente, ¿no? Y al pensar que estos son elementos propiamente internos, se creía que, o postulaba el modelo biomédico, que estos elementos eran involuntarios. Es decir, que estos factores que participaban en la enfermedad eran totalmente involuntarios a la persona, ¿no? Y como creían que la enfermedad es originada
por los elementos que la persona o el paciente no lo puede controlar, entonces lo veían al enfermo como una persona en la cual no era responsable de su enfermedad. Y al no ser responsable de su enfermedad, el profesional tenía que orientarlo en todo sentido. Entonces, este modelo biomédico define a la salud por la ausencia de la enfermedad. El modelo biomédico dice que la salud es lo mismo o es igual a la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, cuando la enfermedad aparece, se convierte en el centro de atención para recuperar el buen funcionamiento del cuerpo. Entonces, podemos pensar con estas ideas que propone este modelo, que el entorno no ejerce casi ninguna influencia en la producción de la enfermedad, sino que todo gira alrededor de lo externo, alrededor de la enfermedad y alrededor de las dificultades biológicas. También considera que la causa de una enfermedad mental, por ejemplo, es una causa física, absolutamente física, sin que los factores psicológicos o sociales afecten a, a ese, a ese estado de enfermedad. Pero si nos ponemos a pensar con una mirada un poco más crítica, vemos que la enfermedad puede generar consecuencias psicológicas, ¿sí? Es evidente que la enfermedad genera en las personas diversas consecuencias psicológicas, pero desde el modelo biomédico se postula de que a pesar de que la enfermedad genera ciertas consecuencias en lo psíquico, en lo emocional, pero no se detienen a estudiar las causas que, eh, que esta enfermedad, las causas del problema psíquico o las causas de estas consecuencias psicológicas que deja la enfermedad, como una manera de retroalimentación en su abordaje, ¿no? Entonces, en este modelo, el médico es absolutamente el responsable del tratamiento. Es el médico o el profesional de la salud, ¿no? Es absolutamente el responsable del tratamiento del paciente, sin que el paciente tenga algún tipo de intervención en su tratamiento. ¿Por qué? Porque se concibe al paciente como un ser asocial, como un ser consumidor pasivo de este tratamiento. Por lo tanto, podemos ver que este modelo plantea que la salud y la enfermedad son cualitativamente distintas, es decir, que no existe un continuo entre ellas, que no hay una relación bidireccional entre ellas, porque se para a estudiar solamente el aspecto patológico, ¿sí? Entonces, lo ve al paciente como alguien que padece algo de lo cual no tiene ni la menor idea de qué se trata, no sabe nada de qué le está pasando, y es por eso que hay que orientarlo y el profesional de salud es el que tiene la potestad en el tratamiento y en la toma de decisiones para abordar su enfermedad. Entonces, el objetivo del tratamiento
es el estado físico de la persona, ¿sí? Sin ningún tipo de participación del paciente, ni tampoco se aborda el aspecto psicológico del paciente, sino que solamente se aborda el aspecto físico, el aspecto biológico que produce esa enfermedad. Es por esto que este modelo biomédico tuvo muchos opositores, muchas críticas, y de a poco fue dando paso en todo el ámbito sociosanitario, ¿no? A el otro modelo que es el que a nosotros nos interesa en este momento estudiar y es el que vamos a desarrollar más profundamente en la clase. Eh, para mediados del siglo XX, un médico psiquiatra estadounidense llamado George Engel hizo la mayoría de la parte de su carrera lo hizo en un centro médico de la Universidad de Rochester en Nueva York. Eh, y es conocido justamente porque él fue el principal eh, gestor de las ideas, ¿no? De este modelo biomédico, perdón, del modelo biopsicosocial. Cuando en el año 1977 postula este modelo como una alternativa del modelo biomédico, de ese abordaje clásico que veía al paciente o veía a la enfermedad como algo totalmente externo a la persona. Entonces, a partir de que Engel plantea esto, ¿no? Y toma en cuenta la palabra de los pacientes en el proceso asistencial y considerando que el sufrimiento y la enfermedad están influidos por múltiples aspectos y múltiples niveles de la organización humana, entonces cambia totalmente lo que es la mirada y el abordaje de la enfermedad. Eh, entonces, él plantea que la enfermedad y todo lo que rodea a la enfermedad, todas las circunstancias que rodean a la enfermedad tienen una relación bidireccional. Es decir, que se retroalimentan a sí mismas y que deben ser tenidas en cuenta tanto al inicio de una enfermedad como en su evolución y a través del paso de su abordaje y a través de todo el tiempo que dure esa enfermedad y su tratamiento. Y este hecho es de vital importancia en el trabajo de nosotros, ¿no es cierto?, que somos profesionales de la salud, porque tenemos al alcance nuestro el entorno del paciente y debemos verlo, debemos analizarlo, debemos tenerlos en cuenta, a los familiares, al ámbito comunitario donde se desarrolla ese paciente y a todo el entorno más próximo de la persona que viene a pedirnos intervención. Entonces, todos estos aspectos que rodean al enfermo o que rodean a la persona que viene a pedirnos una intervención, tienen que tener su atención especial.
Nosotros debemos atender especialmente a, a todos estos aspectos, porque representa una parte importante para el buen planteamiento de las acciones que vamos a llevar adelante con esa persona y para valorar un correcto diagnóstico, para poder llegar a un correcto diagnóstico y que el tratamiento y la intervención que hagamos con ese paciente eh, podamos abordarlo de manera integral desde distintos puntos y incluso interaccionando con otros profesionales, eh, pudiendo hacer interconsultas, pudiendo dar participación a profesionales de otros ámbitos, como por ejemplo terapeutas ocupacionales, como por ejemplo psicólogos, como por ejemplo psiquiatras, y no pararnos solamente en el lugar del profesional nutricionista, que lo único que vamos a hacer es intervenir sobre la alimentación del paciente sin tener en cuenta todos los otros aspectos. Entonces, este modelo que fue introducido por Engel en sus comienzos dista de aquel modelo biosocial que planteaba la dicotomía mente y cuerpo como dos cosas totalmente separadas y que no tenían relación bidireccional, ¿no es cierto? Es decir, que no había una relación causa-efecto. Entonces, si consideramos este nuevo tipo de abordaje del paciente, lo tenemos que considerar y tenemos que abordarlo desde un punto de vista integral, ¿sí? Desde un punto de vista holístico, basándonos en la idea de que en todas las fases de una determinada enfermedad, de una determinada discapacidad, de un determinado problema, porque muchas veces eh, ustedes van a tener pacientes que no van a venir precisamente enfermos, sino que le van a venir a plantear distintos tipos de aspectos, distintos tipos de problemas o distintos tipos de consultas van a tener. Y eso es lo que hay que aprender, a que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Porque observando al paciente desde estos aspectos biopsicosociales, vamos a ver que esos factores, los tres factores, se combinan para influir tanto en la salud como en la enfermedad. No es que influyen solamente en una sola cosa, sino que influyen en el estado de salud e influyen en el estado de enfermedad. Aquí podemos ver que el modelo de Engel, llamado biopsicosocial, propone tres factores indispensables a tener en cuenta y tres factores indispensables a abordar, ¿no? Rompiendo con el modelo tradicional médico que tenía en cuenta únicamente el modelo simplista de la patología. Entonces, a partir de aquí, del planteo que hace Engel, él planteaba, o plantea, mejor dicho, porque el modelo sigue en boga hasta ahora, sigue teniendo sus seguidores.
plantea diversos factores, ¿sí? Que dice Engel que estos tres factores se combinan y tienen una relación dinámica entre los tres, que son el factor biológico, el factor psicológico a tener en cuenta y el factor social. Como factor biológico podemos ver, vamos a describir brevemente a qué se refiere Engel con estos tres factores. Y Engel se refiere precisamente a que el factor biológico, o los factores biológicos, mejor dicho, tienen que ver con el aspecto ya sea anatómico, ya sea el aspecto genético que viene ya configurado en nuestros genes, el aspecto fisiológico, es decir, de qué manera funciona nuestro organismo, y no solamente nuestro organismo, sino de qué manera funcionamos, ¿sí? Entonces, este sería el aspecto que planteaba el modelo biomédico. Solamente el aspecto biológico. Fíjense que les faltaba a ese modelo las otras tres patas, ¿no? Y por supuesto que entre los factores psicológicos, que cada vez tienen mayor importancia en todo este planteo, vamos a tener las emociones y cómo una persona siente sus emociones. Vamos a tener que ver también con los pensamientos de esa persona, con los comportamientos de esa persona, con los procesos cognitivos por los que atraviesa, por el estilo que tiene esa persona de afrontar los problemas, por ejemplo. ¿Sí? La personalidad del paciente tiene que ver. Y tiene mucho que ver y muchísima importancia tener en cuenta cuál es la conducta que tiene este paciente y las creencias que tiene este paciente acerca de las enfermedades en general y cuál es su postura, es decir, dónde se para él frente a lo que le está pasando, dónde se para él psicológicamente frente a lo que le está pasando, ¿sí? Incluso podemos incluir acá en este aspecto psicológico la esfera espiritual del paciente, ¿no? Sus creencias. Tenemos que tener en cuenta esas creencias porque también influyen sobre lo que el paciente siente y sobre lo que el paciente o cómo el paciente se para frente a determinada enfermedad. Así es que vemos que el factor psicológico juega un papel fundamental, un papel clave en los que son los procesos de enfermedad y en la salud de nuestro paciente. Otro de los factores a tener en cuenta son los factores sociales. Y dentro de estos factores sociales que tenemos que observar y que tenemos que indagar e investigar, que para esto también nos va a servir hacer un trabajo interdisciplinario con otros profesionales. Podemos hacer trabajo interdisciplinario con trabajadores de salud, que son los que se ocupan de ver el ámbito social donde se desenvuelve el paciente. Y entre estos factores sociales vamos a encontrar el trabajo, la educación, las costumbres de nuestros pacientes, la percepción de las situaciones
y el estrés social que afecta a nuestros pacientes, sobre todo en la sociedad actual, ¿no es cierto? Sobre todo en nuestra sociedad actual, donde el estrés es un factor fundamental, casi principal dentro de los factores sociales, porque casi todas este, las cuestiones sociales eh, causan un extremado estrés en este momento, ¿no? La situación económica, la situación del país, las diferentes maneras de vivir de la gente y las diferentes maneras de poder alimentarse, porque una cosa es cómo alimentarse y otra cosa es cómo alimentarse bien o cómo alimentarse mal, y otra cosa es cómo puede el paciente dentro de estos factores sociales alimentarse, porque no podemos plantearle a nuestro paciente una dieta con determinado tipo de alimentos que sabemos que tienen un alto costo y quizás nuestro paciente como factor social tenga la falta de trabajo, por ejemplo, un paciente que esté desocupado, un paciente que no tenga un ingreso fijo en su hogar, se va a ver imposibilitado de poder afrontar, ¿no es cierto?, una dieta con una alimentación costosa o por lo menos de un costo más elevado, ¿no? Entonces, a estos aspectos se refiere el factor social o los factores sociales. Tenemos que adaptar nuestro tratamiento a, a cada uno de esos aspectos de nuestro paciente y por supuesto que vamos a tener en cuenta cuáles son los factores que tienen preponderancia en la vida de nuestro paciente para orientar, ¿no es cierto?, nuestro plan de tratamiento o nuestro plan nutricional frente a una determinada situación social del paciente y bueno, lo tendremos que adaptar a esa situación, adaptarlo a las posibilidades reales que tiene ese paciente de cumplir con nuestro plan de tratamiento. Porque si nosotros le hacemos un plan nutricional que desde el vamos el paciente no lo va a poder afrontar por el gasto que le significa, y el tratamiento va directamente orientado al fracaso. Sin embargo, si podemos ampliar nuestra mirada y tratar de que nuestro plan nutricional se adapte a las posibilidades de nuestro paciente, y bueno, ahí tenemos muchas posibilidades que el paciente se adhiera a nuestro tratamiento y que cumpla con el tratamiento y el plan nutricional que nosotros nos hemos planteado para él. Otra cuestión social es tener en cuenta el ámbito familiar donde se desarrolla la vida de nuestro paciente, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué percepción tiene él de su vida y de su carga diaria? Es decir, ¿qué percepción tiene él sobre las cosas que le pasan? ¿Mm? Eso va a ser determinante en, en que nuestro plan eh, llegue al éxito o vaya al fracaso. Entonces de esto se trata estudiar, para eso sirve estudiar este modelo y para eso sirve poder observar todos estos aspectos que propone el modelo. Dentro de los beneficios que tiene este modelo,
han sido reconocidos muchos beneficios por numerosas instituciones de todo el mundo, llegando a ganar gran popularidad en todo el mundo, este modelo biosocial, biopsicosocial, y sobre todo ganó mucho lugar entre los profesionales de la salud, entre los profesionales de todo tipo dentro del ámbito sanitario, ¿sí? Dígase médicos, dígase nutricionistas, dígase psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, trabajadores en trabajo con la terapéutica y la rehabilitación de las discapacidades, por ejemplo, ¿sí? Ganó mucho lugar y mucho auge este modelo en todos los profesionales de la salud. Entonces, entre los beneficios que podemos nombrar de este modelo, vamos a ver que este modelo supone un gran avance en el entendimiento de la salud en general, ¿sí? Es decir, en el entendimiento integral de la salud y por sobre todas las cosas, en el entendimiento de la salud mental concretamente. Es decir, tiene mucha importancia y tiene extremados beneficios si podemos pensar en la salud mental de nuestro paciente, ¿sí? Y de ayudarlo en su tratamiento para un equilibrio mental, para que ese paciente se sienta satisfecho y para que ese paciente pueda gozar de buena salud física, pero también importante, es muy importante que pueda gozar de buena salud mental. Entonces vemos que entre los beneficios de este modelo supera ampliamente, ¿no es cierto?, al reduccionismo del enfoque biomédico, porque sostiene que debemos entender la salud y la enfermedad como dos estados que surgen de la combinación de esos tres factores que vimos anteriormente, ¿sí? Y de acuerdo cómo se combinen esos tres factores en la vida de la persona y qué implicancia tengan cada uno de estos factores en la vida de la persona, vamos a poder abordar mejor y más ampliamente el tratamiento. Otro de los beneficios de este modelo es que se trabaja para el bienestar no solo de la persona o de nuestro paciente, sino que también trabaja sobre el bienestar de la familia y de la comunidad. ¿Por qué? Porque tiene en vista los aspectos sociales, tiene en vista los aspectos comunitarios, tiene en vista los aspectos religiosos y espirituales y conductuales y de costumbres de la sociedad y la familia donde se desenvuelve nuestro paciente. Entonces, es un gran beneficio el considerar el entorno como una base sólida sobre la que se puede construir un tratamiento, ¿sí? Y este entorno, que en realidad es el entorno donde el paciente desarrolló su enfermedad, lo podemos contextualizar atendiendo sus estados físicos, sus estados biológicos, ¿no es cierto? Siempre
sin perder de vista su medio habitual de vida, porque ese medio habitual es el que va a influenciar sobre el estado de salud de la persona. Otro beneficio son los conceptos de salud y enfermedad que los pone en un plano cualitativamente similares, que los pone en un plano de continuidad, en un plano de ida y vuelta. Ese es otro beneficio que tiene este modelo. Que las personas son vistas como sistemas complejos y que la enfermedad puede ser provocada por múltiples factores y no por un único factor causal. El paciente es visto como un ser activo, es decir, participativo en su estado de salud. Es responsable de su estado de salud y es responsable junto con el profesional de su tratamiento. El tratamiento va a incluir la modificación de todos los elementos dependiendo de la problemática, pero el tratamiento va a incluir modificaciones de conducta, va a incluir modificaciones en los pensamientos, en las creencias de los pacientes. Vamos a poder abordar, como les dije, en interdisciplina con psicólogos, con trabajadores sociales, para lograr un cambio también en la forma de procesar sus emociones y, si es posible, un cambio en el contexto social de nuestro paciente. Entonces, un porcentaje de responsabilidad le va a corresponder al profesional de la salud, pero un gran porcentaje de responsabilidad le va a corresponder al paciente, quien se va a tener que comprometer en su tratamiento. Esto no es una tarea sencilla. No es una tarea sencilla, aunque parezca que uno lo ve tan simplemente. Pero en la práctica esto se complejiza, no es tan sencillo. Engel, en su momento, cuando desarrolló el modelo biopsicosocial, también planteó una serie de principios que explican la manera concreta de cuáles son los objetivos de este modelo. Y vamos a abordar algunos de esos principios que, si bien Engel los propuso en sus comienzos, pero fueron actualizándose a lo largo del tiempo, integrándose con nuevas visiones, con nuevos aportes que fue haciendo la comunidad científica a través de las investigaciones y a través de ir incorporando nuevos conceptos o nuevas interpretaciones, ¿no es cierto? Sobre todo para adaptar el modelo a los cambios, a los cambios que se van produciendo con el correr del tiempo en el mundo, ¿no? En nuestro mundo moderno. Es decir, no podemos quedarnos allá en la mitad del siglo XX cuando Engel propuso este modelo, sino que eso fue evolucionando y fue recibiendo aportes de todas las disciplinas científicas. Pero bueno, entre esos principios que había propuesto Engel en su momento, los puntos más destacados en ese sentido podemos nombrar la demostración de que un defecto bioquímico, es decir, un análisis de laboratorio, un simple análisis de sangre, un hemograma que tenga un defecto o que tenga una anomalía, no es lo suficientemente no es solamente eso lo que tenemos que tener en cuenta. No es suficiente un simple análisis de laboratorio
o un análisis de rutina, como se dice en el ambiente, en la jerga médica, ¿no? No es suficiente que un laboratorio de sangre salga con alguna alteración en sus parámetros para establecer un diagnóstico de enfermedad. Es muy necesario, sí, es muy necesario. Y a veces es imprescindible tener un laboratorio de sangre y ver qué parámetros nos marca ese laboratorio. Es imprescindible y necesario, y tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico. Pero no es suficiente un análisis de sangre. No es suficiente un estudio imagenológico, no es suficiente un estudio funcional. Tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que venimos nombrando. Otro de los principios es que se debe explorar la experiencia del paciente de su padecimiento, ver cómo describe el paciente su enfermedad. Eso es lo que nosotros en la historia clínica médica, cuando nosotros entrevistamos a un paciente, lo ponemos como motivo de consulta, ¿no? El motivo de consulta en la historia clínica se escribe y se expresa casi literalmente con las palabras del paciente. Porque de esa manera nosotros podemos observar cómo percibe nuestro paciente su malestar físico y cuáles son sus vivencias en el plano psicológico que lo llevan a, a pararse en ese lugar y pensar o tener una determinada creencia sobre su enfermedad. Entonces, ese es otro principio, ¿no? La experiencia del paciente y cómo él puede relatar su enfermedad y cuál es la relación que tiene con ella. Otro de los principios es que debemos observar las condiciones psicosociales que alteran el curso de esa enfermedad. Tanto al inicio de la enfermedad, que son las cosas que pasan al inicio, cómo comienza a desarrollarse la enfermedad, como todas las variaciones que se van produciendo a lo largo del curso de la enfermedad, a lo largo de la evolución de la enfermedad y también a lo largo del tratamiento que vamos a implementar o de las indicaciones que nosotros le vamos a dar a los pacientes. Entonces, ver que las alteraciones psicosociales pueden derivar en una enfermedad determinada o que pueden derivar en un problema de salud. Incluso hasta podemos tener una correlación bioquímica de esta influencia social y psicológica en el paciente. Y tenemos un excelente ejemplo con lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? Donde el ambiente social y la creencia popular a través de, bueno, de todas las publicidades y de todo lo que se dijo del COVID, trajo como consecuencia enfermedades de diverso tipo. Trajo como consecuencia enfermedades psicológicas, trajo como consecuencia enfermedades alimentarias, trajo como consecuencia hasta lo que dice uno de los principios, ¿no? Que podemos tener hasta correlaciones bioquímicas, es decir, hasta podríamos demostrar a nivel sanguíneo con un laboratorio la aparición de una enfermedad. En el plano psicológico son infinitas las enfermedades que aparecieron como consecuencia de la pandemia, no por el virus del COVID, sino como consecuencia de la pandemia en nuestra sociedad. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto, con esa gran convulsión social que hubo? Con ese gran
terror que hubo por parte de toda la sociedad frente a una enfermedad que, bueno, en sus comienzos no se sabía nada de ella, ¿no? Entonces se extendió el pánico y el miedo en todo el mundo, nada más y nada menos que miedo a morir, ¿no? Entonces, fíjense si es este, importante tener en cuenta todo este tipo de cosas. Otra cuestión a pensar también y que coincide con otro de los principios de este modelo son las condiciones psicosociales que pueden alterar el curso de una enfermedad determinada. Entonces, tener en cuenta y darle la importancia que corresponde a todos estos factores psicológicos y sociales frente a un determinado padecimiento, va a influir en la forma en que el paciente se va a percibir a sí mismo como enfermo y cómo se va a percibir ese paciente frente a las demás personas. Otro de los principios postula que el paciente debe ser un sujeto activo en el proceso de su enfermedad y de su tratamiento. No solo de su enfermedad, de su tratamiento. El paciente es responsable de lo que le pasa y de el curso y la evolución de lo que le pasa junto con el profesional de salud que lo va a orientar y lo va a acompañar como profesional y como especialista en lo que le está pasando. Entonces, para que eso llegue a tener un fin fructífero, para que nuestro abordaje y la evolución del tratamiento llegue a un final feliz, llegue a un buen fin y que sea exitoso, lo que debemos hacer es tener en cuenta el otro principio del modelo, que es la relación profesional-paciente. La relación que se entabla entre el profesional y el paciente tiene una influencia poderosa en el desarrollo de la enfermedad, en el desarrollo del tratamiento y en los resultados del tratamiento. Si bien es importante en cada padecimiento la interacción que hay entre lo biológico y lo psicosocial, pero debemos tener en cuenta también que no es lo único o que eso significa que no debemos intervenir en otras áreas. Debemos también tener en cuenta la relación que tenemos nosotros con el paciente. Si bien en cada padecimiento que venimos nombrando, en cada enfermedad, hay una interacción, ¿verdad?, entre lo que es biológico y entre lo que es psicosocial, el profesional debe tratar de desarrollar un componente terapéutico que esté acorde a su paciente y que se ajuste a las necesidades de ese paciente. Ahora bien, si vamos a los ámbitos de aplicación de este nuevo modelo, vemos que este nuevo enfoque está en auge desde hace muchos años ya. Habíamos dicho que había comenzado a mitades del siglo XX. Y vemos que los ámbitos de aplicación son variadísimos, ¿sí? Lo podemos encontrar no solamente en la psicología,
y como consecuencia de abordarlo desde la psicología, por supuesto que a través de la psicoterapia, sino que también podemos aplicarlo en otras ciencias, se aplica, mejor dicho, en otras ciencias, en otros campos de conocimiento. Por supuesto que especialmente en todos los ámbitos de la salud, como son la psiquiatría, la psicología, la terapia, este, la psicoterapia, pero también abarcan otros ámbitos, como son, por ejemplo, la terapia ocupacional, por ejemplo, el trabajo social, la educación, la pedagogía, la sociología. También incluye eh, otras disciplinas que se ocupan de abordar y aportar al modelo biopsicosocial. Sobre todo porque en este ámbito trabajan personas que se dedican a la atención y el cuidado de otras personas, ¿no? A veces se dedican justamente en el ámbito de la discapacidad intelectual o de las enfermedades crónicas, por ejemplo. Y en esos casos, este modelo adquiere un especial protagonismo, ¿sí? Desde que este modelo puede abordar todas las necesidades de esa persona sin perder de vista todos estos factores en la rehabilitación y en busca de su mejoría, le otorga un papel activo en su bienestar y en su curación. Esa es también una gran ventaja de este modelo, ¿no? Entonces, podemos decir que estamos frente a la posibilidad de construcción, en realidad, de seguir aportando a la construcción de este nuevo modelo, ¿no? Como podemos observar a lo largo de toda la clase, estuvimos viendo que este modelo tiene el potencial de ser una alternativa de atención muy valiosa, debido a la consideración integral que tiene hacia el ser humano. Pero esto sigue evolucionando y sigue recibiendo aportes. No obstante, desde su formación, que fue a mediados del siglo XX, todavía no se logró consolidar a nivel práctico en su totalidad, presentándose solo como un ideal hasta ahora, ¿no? Al cual aspiramos a llegar a través de las distintas metodologías. Pero todavía en nuestros días no se alcanza a abarcar la totalidad de lo que propone el modelo. Hasta ahora se lo ha alcanzado parcialmente nada más. Esto no significa que el planteamiento que hace este modelo deba ser descartado, sino todo lo contrario. Esta situación amerita, digamos, que la participación de más investigadores, de más investigadoras, profesionales, clínicos, otras disciplinas, se involucren en el desarrollo de nuevos modelos metodológicos que logren llevar a la práctica concreta y funcional los elevados principios que tiene este enfoque biopsicosocial. Una práctica que se adapte a las variaciones de la vida actual. ¿Sí? Entonces, como conclusión, podemos decir que este modelo que fue desarrollado allá por la década de los 50-60 por George Engel, significó un gran avance en el momento de abordar los problemas multicausales del paciente. Y las tres dimensiones que habíamos mencionado, tanto la biológica como la psicológica como el contexto social, tienen que abordarse como problemas multicausales de la enfermedad y con eso conseguir la mejoría y la salud del paciente. Las tres dimensiones son igualmente importantes, porque si solamente nos paramos en alguna de ellas, como lo hizo en su momento el modelo biomédico,
que encaraba solamente el aspecto biológico sin tener en cuenta por ahí los otros aspectos, no vamos a poder planificar una intervención integral del paciente si no abarcamos todos los aspectos. La cultura sabemos que influye en la psiquis del paciente y sabemos que la enfermedad es un proceso múltiple, un proceso dinámico, un proceso interactivo y que tienen su origen en múltiples causas, que no solo afectan al organismo, sino también a la mente, afectan a las relaciones sociales, afecta al mundo en que el paciente se desarrolla. Entonces, vamos a concluir que existe una interacción dinámica entre cuerpo y mente y que los factores psicológicos no solo son una consecuencia, sino que forman parte de la etiología de alguna problemática en cuestión de salud y en cuestión biológica, ¿no? Entonces, de esto trata también lo que es el abordaje de la psicología alimentaria, que es la materia que nosotros estamos estudiando. Entonces, según el modelo biopsicosocial, en contraste con el modelo médico tradicional, el modelo biomédico, podemos decir que ahora nos paramos en un lugar en el que podemos ver que ya no es el cuerpo el que enferma, sino que es la persona en su totalidad, con todo lo que esto implica. Es decir, no tenemos que tener en cuenta a la enfermedad como algo separado de lo que es el entorno. Entonces podemos ver al paciente como una persona enferma de acuerdo con sus circunstancias de vida. Y una vez que nos podemos parar en ese lugar, podemos abarcar todos los factores relacionados con la persona y ese debe ser el abordaje, ¿no? Un abordaje que sea totalmente abarcativo y participativo. Bueno, muy bien, con esto concluimos la clase de hoy. Yo les voy a dejar un trabajo práctico que voy a dejarlo ya acá en el PowerPoint, pero a su vez les voy a estar subiendo el texto que van a tener que leer, que se llama Un nuevo marco para orientar respuestas a las dinámicas sociales, que es el paradigma de la complejidad, que había sido desarrollado por Edgar Morin. Van a leer ese texto y según ese texto van a explicar a qué se refería Edgar Morin con el desarrollo de este paradigma que refirió en ese texto. ¿Qué quería explicar él al decir el paradigma de la complejidad? Eso por un lado. Y por otro lado van a enumerar y definir brevemente, no hace falta que lo describan en demasiados renglones. Brevemente van a definir los 7 principios del paradigma de la complejidad. Y en cuarto punto van a elaborar una explicación de cuál es la forma de posicionarse en el mundo que plantea Morin y la opinión que ustedes tienen al respecto. Acá abajo les dejo el link del texto para que ustedes puedan entrar y si no pueden entrar con este link, me pasan por el WhatsApp y yo les voy a estar subiendo el texto. Entonces, finalizamos acá y hasta el próximo encuentro.